Vamos a ver cómo se formulan y se nombran los óxidos. En primer lugar, ¿qué son los óxidos? Pues los óxidos, como bien vemos, van a ser combinaciones binarias de dos elementos, donde tenemos el oxígeno como elemento más electronegativo y con número de oxidación -2. Y luego tendremos otro elemento que podrá ser un metal o un no metal. ¿Cómo procederemos? Pues siempre le pondremos el subíndice 2 al otro elemento, ya que es el número de oxidación del oxígeno, y aquí pondríamos el número de oxidación del elemento con el que se está combinando. Es decir, por ejemplo, si tenemos el óxido de calcio, que es este de aquí, procederíamos de esa manera. Al calcio le pondríamos el 2 y al oxígeno le pondríamos el número de oxidación del calcio. Recordemos que el calcio es un grupo del segundo, es un elemento del segundo grupo, por lo tanto tendría el número de oxidación +2 también. Cuando tengamos subíndices que sean dividibles por un número común, en este caso los dos se pueden dividir por 2, es decir, cuando sean pares ambos, los podemos simplificar de tal manera que escribiríamos el óxido de calcio así. Por ejemplo, si cogemos este compuesto, el F2O3, bien, aquí ¿qué es lo que estamos poniendo? El 2 porque es el número de oxidación del oxígeno y el 3 porque el hierro en este caso está actuando con valencia +3. Aquí como no podíamos simplificarlo, se escribiría de esta manera. Bien, vamos a ver cómo los nombramos. Para nombrarlos, como ves, tenemos tres maneras: la nomenclatura sistemática, la de stock y la tradicional. Vamos a empezar con esta de aquí, con la nomenclatura sistemática. Vamos a anteponer los prefijos numéricos que tenemos aquí, mono, di, tri, tetra, a los nombres de los elementos según lo que me estén diciendo. Por ejemplo, si estamos con el CaO, igual que escribimos siempre primero el más electropositivo y luego ponemos el más electronegativo, cuando los nombremos siempre empezaremos por el más electronegativo. Es decir, diríamos, como solo tenemos un oxígeno, monóxido de calcio. Cuando solo tengamos el elemento más electropositivo, aunque tenga solo uno, no pondremos mono, no diremos monóxido de monocalcio, simplificaríamos monóxido de calcio. Si por ejemplo tuviéramos el F2O3, como tenemos, empezamos por el óxido, el prefijo tri, trióxido de, como tengo dos hierros, de hierro. Vamos a hacer otro, por ejemplo, el Cl2O7, diríamos, como tenemos 7, hepta, óxido de dos cloros, dicloro. Como veis, es muy fácil. Claro, sería igual de fácil si me dijeran el nombre y yo lo tuviera que formular. Por ejemplo, me dicen, formúlame el trióxido de dicloro. Pues si me dicen que formule el trióxido de dicloro, yo sé que tengo un oxígeno y tengo un cloro, sé que es un óxido, el oxígeno es más electronegativo además, lo pongo a la derecha. Si me está diciendo el trióxido, aquí pongo un 3, de dicloro, aquí pongo un 2. Y sería la forma de formularlos. Vamos a pasar ahora a la nomenclatura de stock. Aquí. La nomenclatura de stock vamos a anteponer la palabra óxido de y luego vamos a nombrar el elemento X. Cuando dicho elemento tenga más de un número de oxidación, es decir, cuando se trate, por ejemplo, del cobre o del mercurio, que tienen 2, oro, etcétera, ¿vale? Cuando tengan más de un número de oxidación, en este caso siempre van a ser números de oxidación positivos, porque el oxígeno actúa con el número de oxidación negativo, entonces tendremos que poner en números romanos la valencia de este. En el caso de que solo tenga uno, esto no hace falta que lo pongamos. Por ejemplo, vamos con el CaO. Aquí sabemos que la valencia del oxígeno, siempre que sea un óxido, es -2. Y la del calcio solo es una, ¿vale? Sabemos que está en el segundo grupo, que es +2. Bien, por lo tanto, diremos que es el óxido de calcio. ¿Por qué no pongo el 2? Porque solo tiene un número de oxidación. Fijémonos que el calcio solo tiene uno, con lo cual sabemos que solo tiene uno y no lo tenemos que nombrar. Vale. Si fuera, por ejemplo, el caso del óxido de hierro, es decir, del FeO,
Pues aquí sí que tengo que decir con qué valencia está actuando, la tendremos que calcular. El oxígeno, como siempre, los óxidos -2 y el hierro, como no tengo ningún subíndice, tiene que ser +2. Por lo tanto, aquí cuando me fijo en el hierro, que lo tenemos aquí, lo vemos, tiene 2 valencias, pues tenemos que indicarlo. Es el óxido de hierro y entre paréntesis con números romanos ponemos la valencia. ¿Vale? Imaginar que me dan, en este caso, el óxido y me dicen que lo formule. Por ejemplo, me dicen que tenemos el óxido de cloro 4. Vamos a escribirlo. Perdón, óxido de cloro 5. No existe el 4, ¿eh? Vale, ¿qué pondríamos? Como sabemos que es un óxido, el oxígeno siempre a la izquierda, siempre más electronegativo. Y aquí el cloro. La valencia, el número de oxidación me la están dando, que es el del cloro, que es 5, entonces la ponemos arriba para identificarla. Y en el óxido siempre, sabemos que el oxígeno siempre es -2. Aparte sabemos que aquí tenemos que poner el subíndice 2 y aquí el de la valencia del que se está combinando de la X, es decir, 5. Es decir, el óxido de cloro 5 será este que tenemos aquí. La nomenclatura tradicional es la más compleja y tenemos que tener en cuenta esta chuletita que he puesto aquí, ¿vale? Donde vamos a actuar, vamos a nombrarlo de diferente manera según el elemento tenga una sola valencia, 2, 3 o 4. O tenga una, simplemente haré óxido acabado en ico, por ejemplo. En el caso del óxido de calcio, ¿vale? Que hemos escrito ya varias veces, el CaO, como el calcio solo tiene una valencia, como ya hemos visto antes, que es 2, utilizaríamos simplemente aquí óxido cálcico y lo formularíamos bien. En el caso del hierro, que lo tenemos aquí, que tiene 2 valencias, pues trabajaríamos con oso para la más pequeña y ico para la más grande. Por ejemplo, vamos a formular con el hierro cuando el hierro está actuando con valencia +2. ¿Vale? Sabemos que es +2 porque no tenemos ningún subíndice. Por lo tanto, como la otra es +3 y es más grande, tenemos que utilizar la más pequeña, que sería oso. Sería óxido y diríamos ferroso. ¿Vale? Además, aquí vemos que el hierro tiene un lexema, una raíz diferente a hierro es fer, entonces tendríamos que aprendérnosla, ¿vale? Si estuviéramos trabajando con el hierro 3, es decir, aquí tendríamos un 3 y aquí tendríamos un 2, acordaros que en el oxígeno ponemos siempre la valencia del elemento con que se está combinando y el hierro con el 2, y si nos simplificábamos, ¿vale? Diríamos, como es la grande, óxido férrico. Si trabajásemos, por ejemplo, con 4 valencias, como es el caso de los halógenos, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que es de las positivas porque el oxígeno está actuando con valencia negativa, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, los del cloro, ¿no? Tenemos el cloro con valencia 1 y el oxígeno. Entonces aquí tendríamos que ponerlo de esta manera. Recordar que el oxígeno es -2 y el cloro en este caso es +1. Por tanto, 1 por 2 más 2, -2, ¿vale? Como es la valencia más pequeña, tendríamos que coger óxido hipocloroso, ¿vale? Es decir, el primer caso, cuando estamos con 4, siempre la más pequeña. Sería óxido hipocloroso. Con valencia 3 sería este de aquí. Y sería el óxido, ya sin el hipo, tendríamos cloroso. Con valencia 5 sería este de aquí. Sería óxido clórico. Y el último, el de valencia 7, sería el óxido perclórico. Eso en cuanto a nombrarlos. Si lo hiciéramos al revés, por ejemplo, imaginad que nos dicen el óxido
bromoso, ¿no? Vamos a decir que tenemos que formular el óxido bromoso. Pues sabemos que es un óxido, por lo tanto ponemos el oxígeno y que es el bromo. Tenemos que recordarnos cuáles son las valencias del bromo y que son 1, 3, 5 y 7 cuando son en positivo. Por lo tanto, es este caso de aquí. Como estamos en el óxido bromoso, ¿vale? Fijaros que estamos utilizando la segunda valencia más pequeña, es decir, la 3. ¿Vale? Aquí pondríamos un 2 y aquí pondríamos un 3. Por lo tanto, el óxido bromoso sería el Br2 o 3. Esto sería todo con respecto a cómo se formulan y se nombran los óxidos y, por supuesto, para dominarlo tenemos que practicar un montón.